Muy buenos días, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Luis Flecha y les voy a estar hablando sobre la fecundación y los fenómenos que ocurren durante la primera semana de desarrollo embrionario. Bueno, la fecundación es un proceso mediante el cual los gametos masculinos y femeninos se fusionan. Este ocurre cuando los espermatozoides depositados en la vagina entran en el cuello uterino. Debemos tener en cuenta que solamente el 1% de los espermatozoides que son depositados en la vagina llegan a entrar al cuello uterino. Y estos se desplazan hasta la trompa uterina, donde es en la ampolla, que es el segmento más ancho y más largo de la trompa uterina, donde debe ocurrir este fenómeno. Para la fecundación es importante que los espermatozoides experimenten un proceso que se llama capacitación y reacción acrosómica. Repasando un poco qué es la capacitación. La capacitación es un proceso en el cual se realiza un acondicionamiento del espermatozoide. Esto ocurre dentro del tracto genital femenino, en especial en la trompa uterina, y existen interacciones epiteliales entre los espermatozoides y la mucosa tubárica, de tal manera que se eliminan ciertos componentes en su membrana plasmática, haciéndole mucho más permeable. Entonces, la fecundación se inicia a partir del momento en que no más de 100 espermatozoides maduros establecen contacto con las células foliculares del ovocito. Recordemos que este ovocito se encuentra en la segunda división meiótica, por lo tanto es un ovocito secundario, cuya división meiótica se encuentra pausada, no nos olvidemos de ese detalle. Aquí tenemos unas imágenes de microscopía electrónica simplemente para mostrarle, ¿verdad? El ovocito. Fíjense su superficie bastante irregular debido a la presencia de la corona radiada formada por las células foliculares o células de la granulosa que le acompañan al ovocito durante la fecundación. Y vemos los espermatozoides tratando de hacer contacto, ¿verdad? Con estas células de la corona radiada. Entonces, vamos a hablar un poco de la fecundación, en especial de los fenómenos que van a ir ocurriendo paso a paso. Entonces, el primer paso que va a ocurrir sería el paso de un espermatozoide a través de la corona radiada. Vamos a ver que cada espermatozoide trata de alcanzar la membrana pelúcida avanzando entre las células foliculares. Esto lo hace gracias al movimiento flagelar del espermatozoide y también mediante una enzima presente en el acrosoma del espermatozoide que construye un túnel a su través, que es la hialuronidasa. Luego ocurre la penetración de la zona pelúcida. Vamos a ver que enzimas como esterasa, acrosina, neuraminidasa provocan la lisis o la disolución de esta zona pelúcida. Y esto ocurre cuando existe interacción entre receptores del espermatozoide, que lo son SET1, y ciertas glucoproteínas de la zona pelúcida, en especial la ZP3. Y aquí la enzima más importante y más fuerte sería la acrosina, que termina por producir esa disolución de la zona pelúcida. Luego ocurre lo llamado reacción de la zona. Vamos a ver que existe la liberación de enzimas lisosomales presente en el citoplasma del ovocito. Estas enzimas están dentro de los que se llaman gránulos corticales y lo que realizan es un cambio en las propiedades químicas de estas glucoproteínas de la
zona pelúcida que son el ZP3 y el ZP2, de tal manera a generar una impermeabilización para que solamente un espermatozoide pueda fecundar. Entonces, logrando lo que se llama el bloqueo de la polispermia. O sea que solamente un espermatozoide es el que va a fecundar. El resto de los espermatozoides que quedaron rezagados no van a poder continuar su camino hacia el óvulo. ¿Por qué? Porque se realizó la reacción de la zona, se modificaron las glucoproteínas de la zona pelúcida, entonces no los reconoce y no pueden interactuar y no pueden pasar. Entonces solamente un espermatozoide puede llegar al óvulo, que sería el primer espermatozoide que llega al óvulo. Luego ocurre la fusión de las membranas celulares, tanto del ovocito como el espermatozoide. Vamos a ver que una vez que se fusionen estas membranas, se introduce los componentes del espermatozoide que están en la cabeza y la cola, ¿sí?, dentro del citoplasma del ovocito. No así su membrana celular, ni tampoco los mitocondrias del espermatozoide. Existen interacciones para esta fusión de membranas. Por ejemplo, el espermatozoide, que tiene receptores para la procreastina y interactúan con la ZP2. También el espermatozoide tiene otros receptores como los son ISUMO, ADMAN S1, ADMAN S2, ADMAN S3, CRISP1, que interaccionan con receptores del ovocito. Del ovocito los receptores son receptor 1, integrina, CD9 y CD81. Una vez que ocurre esta fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide, existe un aumento intracitoplasmático de calcio en este ovocito, debido a que el espermatozoide aporta lo que es la fosfolipasa C. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer reactivar el ciclo celular del ovocito secundario que estaba pausado, haciendo que culmine esa segunda división meiótica, se forme el ovocito maduro y el segundo cuerpo polar. Entonces, cuando se finaliza la segunda división meiótica del ovocito, se forma el pronúcleo femenino y el segundo cuerpo polar. Luego también se forma el pronúcleo masculino. Vamos a ver que estos pronúcleos van a ir aumentando de tamaño y de forma. Al mismo tiempo se va a degenerar la cola del espermatozoide. Vamos a ver que estos pronúcleos van a aumentar de tamaño debido a que van a replicar su ADN. Entonces el óvulo va a estar en una fase, o se va a llamar también ovótido, que es el óvulo con dos pronúcleos haploides. Luego ocurre la fusión de estos dos pronúcleos masculinos y femeninos. Tengamos en cuenta que cada pronúcleo replicó su ADN, por lo tanto tiene un número de cromosomas haploides con dos cromatidas. Vamos a ver que al perder la envoltura nuclear de estos dos pronúcleos, ellos se fusionan, ¿sí?, ocasionando una agregación de este material genético, haciendo que el número sea diploide ahora. Y ahí vamos a tener lo que es el cigoto, una nueva célula, un nuevo ser vivo, ya con su material genético diploide. El cigoto es único desde el punto de vista genético. ¿Por qué? Porque la mitad de sus cromosomas van a derivar de la madre y la otra mitad del padre. Esto es muy importante ya que es el fundamento de la herencia biparenteral.
Y no nos olvidemos que en la meiosis existe lo que se llama el entrecruzamiento de los segmentos cromosómicos, tanto maternos como paternos, para barajar los segmentos genéticos y así provocar una recombinación de este material genético. No nos olvidemos también que el sexo cromosómico del embrión se determina aquí, en la fecundación, y va a depender de qué tipo de espermatozoide es el que fecunda al ovocito, ya que es el espermatozoide el que va a tener el cromosoma o X o Y. Y el ovocito siempre va a tener el cromosoma X. Entonces es el espermatozoide el que determina el sexo cromosómico. Bueno, una vez que tenemos el cigoto, este debe experimentar divisiones sucesivas. En esto consiste lo que es la segmentación del cigoto. Entonces vamos a tener el cigoto en estadio unicelular, luego se divide, tenemos periodo de 2 células, luego se divide nuevamente 4 células, 6 células, 8 células y así sucesivamente. Entonces vamos a ver que el cigoto llega a la fase de 2 células aproximadamente 30 horas posterior a la fecundación y de ahí en adelante va a sufrir varias mitosis sucesivas y estas mitosis van a generar células que progresivamente van a ir siendo más pequeñas y se van a ir compactando cada vez más. ¿Okay? Estas células reciben el nombre de blastómeras o blastómeros y vamos a ver que el punto máximo de compactación ocurre 3 días posterior a la fecundación cuando éste tiene entre 12 a 32 células y a ese periodo al embrión le llamamos un periodo de mórula, ¿sí? Debido a la gran compactación de las células que le dan un aspecto de mora, ¿sí? De ahí viene el nombre mórula, donde se puede reconocer una zona más interna que le vamos a llamar masa celular interna, cuyas células posteriormente van a formar el verdadero embrión, y la parte periférica vamos a llamar masa celular externa, que va a terminar formando lo que es la placenta. Bueno, continuando, luego de la fase de mórula tenemos la fase de blastocito, ¿sí? O la formación del blastocito. Y esto se llama blastogénesis. Vamos a ver que en la mórula las células van a producir un líquido intercelular y este líquido intercelular va a confluir en una parte formando una gran cavidad que le vamos a llamar blastocele. Entonces ahí tenemos lo que es el blastocisto. Bueno, entonces como les mencioné, en la parte interna de la masa celular interna va a penetrar un líquido. Ese líquido va a confluir y va a formar una cavidad que va a ser el blastocele, teniendo así el embrión en su etapa o en su fase de blastocisto. Tenemos nuevamente el embrioblasto, que sería la parte más central, y tenemos el trofoblasto que está hacia la periferia por fuera del embrioblasto y también por fuera del blastocele. Ahora, ¿cuándo penetra en la cavidad uterina del embrión? Aproximadamente el 4.º día, y al 6.º día vamos a ver que este blastocisto va a empezar a penetrar el endometrio. Va a ir empezando a anidarse, va a empezar a infiltrar, por decirlo así, en busca de nutrientes para su crecimiento y desarrollo. Entonces, al 4.º día llega a la cavidad uterina y al 6.º día empieza a penetrar este endometrio. Y hasta aquí llegamos todos los fenómenos que ocurren en la primera semana de desarrollo, posterior a la fecundación. Muchísimas gracias.
Hasta pronto.